Hola, yo soy Marino Berigüete desde su programa Letras de Café. Hoy de verdad que nos honra un invitado que encarna la voz, una de las voces más profundas de la poesía dominicana. Santiago fue la tierra que lo vio nacer. Desde allí este humilde hombre tejió una de las obras más consistentes y luminosas de nuestro siglo XXI. Poeta, ensayista, ganador del premio Siboney, autor del Fabulador, Alrededor de una sospecha y tantos libros que son parte de nuestra memoria literaria. Con nosotros nos acompaña nuestro amigo en Letras de Café, el maestro José Enrique García. Bienvenido, José Enrique. Gracias, Marino. Gracias por tu invitación, que cae en un momento muy preciso de mi vida, hablar contigo aquí de literatura. Qué bueno. José Enrique, ¿cómo empezó la relación tuya con la poesía? Es una muy buena pregunta, pero muy buena. Mira, Marino, cuando tú vas caminando y escribiendo, eh, uno no sabe lo que está haciendo. Y uno no sabe. Uno hace porque tiene que hacer. Yo esa pregunta me hice muchas veces, ¿por qué yo soy poeta? ¿De dónde viene? Porque mi papá no escribía, mi papá no sabía de letras ni nada, mi mamá sí. Y yo vivía ahí entre Monte Adentro, Limonal y todo eso. Leía mucho, eso sí, pero de poeta. El primer poema lo publiqué yo en la escuela del Luis Napoleón Núñez Molina, donde estudiaba, porque yo lo que hacía era que pintaba. Y yo siempre me preguntaba de poeta. ¿Y de dónde viene de ser poeta? Ahora, la conclusión que yo llego a esta edad de mi vida, porque la he practicado, pero la he enseñado, porque he enseñado enormemente, y la he leído, porque es una obligación tú leer lo que hay, sobre todo lo que hay, sobre lo que tú entiendes. Es que el poeta nace, lo mandan a esta dimensión, no que se hace. Eso viene, eso dentro de tu proyecto, del plan que tú firmaste, el plan para tú venir a esta dimensión. Eso lo dirige el ser poeta y ser, bueno, cada uno tiene un plan. Pero en este caso específico, cuando dice de poeta, de escritor, que es lo mismo, cuando hablamos de poeta, eso se derrama en todos los géneros. Porque todos los géneros, para hacer cuentos, para hacer novelas, para hacer, tiene que ser poético, que es la creación. Porque es una cosa de esto. Entonces tú vienes a este mundo con esa condición. El poeta no se hace, él nace. Ahora, tú naces con esa condición y vas despertando en ella y dándote cuenta, pero vas perfilando tus instrumentos, tu naturaleza. Por eso tienes que estudiar. Por eso tienes que pensar. O sea, tú estás sacando eso que tienes. Tú estás, vamos a decir, manejando, estudiando, conociendo los elementos constitutivos del arte que te dieron. Tú tienes que prepararte por eso. Por eso que se dice, hay que encontrar al maestro. El maestro puede ser un libro. Puede ser un libro. El maestro puede ser una persona que tú menos pienses. Puede ser tu maestro. Y desde luego, el maestro eres tú mismo también. Porque tú tienes que dentro de tu naturaleza crear lo que se llama el narratario, el lector ideal. Ahora, esa pregunta tuya es capital. Porque hay muchos esfuerzos que se hacen y tú logras una serie de cosas con reales valores. Pero el poeta, tú no te das cuenta de dónde viene todo eso, los grandes poetas, de dónde sale. Y dice dónde viene. Eso se viene con ese plan de arriba. De ese plan de arriba, o tú te sometes inconsciente o conscientemente a preparar, sacar eso para tú hacer
la obra, porque la obra, toda obra poética verdadera, estoy hablando de San Juan, estoy hablando de Darío, estoy hablando de los grandes que sea. Esa obra, al final de cuentas, está determinada por una voluntad superior. Entonces, tú coincide con ese gran poeta chileno, creador de Altazor, que decía que el poeta era un pequeño dios, decía Vicente Huidobro. Sí, Vicente Huidobro, yo estudié mucho a Vicente Huidobro y hice un trabajo sobre Vicente Huidobro, la concepción de Huidobro y la palabra. Eso lo publicaron en Chile, ese trabajo. Claro, porque el instrumento primario, la esencia primaria es la palabra. Y entonces tú parte de ese elemento, de esa sustancia, la palabra, la modifica y crea una nueva realidad. Esa nueva realidad que es el acto poético, estamos hablando de un cuento, estamos hablando de un poema, estamos hablando de lo que sea. Esa nueva realidad se le suma a la realidad mayor, a la mayor que es el universo. Porque al fin y al cabo, cuando tú analizas y ves, toda obra está conectada con la sístole y la diástole del universo. Y tú vas creando pequeños mundos. Y esos pequeños mundos, que es la creación en sí, tú lo sumas al gran mundo. Porque al final de todo, hay un solo poema. Y los poetas lo que hacen es que le agrega un gesto expresivo, un tono al gran poema. Así yo lo veo. Porque coinciden la mayoría de los grandes poetas, todos coinciden. Así lo ves tú, así es la realidad. La poesía es juntar palabras. Claro, el creacionismo consiste en ir juntando, ir creando ese universo que se va desvelando frente a los ojos, no solamente del lector, sino también de quien lo escribe. Pero hablando de ese pequeño mundo, Santiago de los Caballeros tiene su ritmo, su luz, su silencio. ¿Qué huella te dejó a ti esa ciudad en la mirada poética tuya? Mira, yo viví en lo que es la tierra más rica, más cara de ahora, de Santiago. Ahí fue que yo me nací. ¿Tú eres de Gurabo? No, Puntezuela, Monte Adentro, Limonada, donde está el Home, donde está el aeropuerto, todo eso yo andaba a pie, todo eso. Mira, este es mi primer libro que yo lo hice. Todo ese libro lo hice yo en esa zona. Meditaciones de una sopa, que yo ese título no sabía por qué. Cuando cumplí 70 años fue que me vine a dar cuenta de que ese título estaba correcto, pues yo no sabía. Ahí está la sumatoria de mis primeros poemas, todos, 36 poemas. Todos esos poemas se los leí uno por uno a Héctor Chauti de Cabral, es otra historia. Porque yo tuve dos amigos extrañables, don Héctor y Juan Alberto Peña Lebrón. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo leía mucho, leía todo. Yo me leí en el suelo, me leía todo, pero de poeta. Mira, en el año 1960, yo entré en 66, salí del 69 de la escuela Luis Napoleón Núñez Molina, me fui a trabajar a la escuela Eugenio Deschamps, eso queda por allá lejísimo, y con eso yo pago la universidad. Entonces yo comencé a escribir esto. Bueno, me gané el primer premio en la Universidad Católica Madre Maestra. Ese primer premio me lo dio don Héctor Chauti Cabral y otro, pero recuerdo a don Héctor. Ese poema no aparece en este libro. Yo lo presento como un ejercicio. Aquí hay 36 poemas de lo que yo pensé de qué es lo que podía publicar. Entonces yo vivía metido en esto, quizás vivía metido en la palabra, leía mucho, leía todo, y estaba haciendo esto. Yo tenía un cuadernillo al lado donde yo dormía y un lápiz. Yo de noche hacía mis apuntes. Llegué a escribir muchos poemas debajo de una casa que mamá construyó allí, que está todavía ahí en la casa. Ahí salieron todos, la mayoría de estos poemas que tuve aquí. Y este es el libro mío
esencial. Ahora, de Santiago, claro, en mi espacio, una vez un hombre, la novela trata de Santiago y de toda esa zona. La novela, una vez un hombre que publicó, que ahora tiene Peggy House. Eso es todo el espacio, porque tú eres donde naciste. Cuando tú estás lejos, yo escribí una vez un hombre para recordarme mis raíces donde estaba. Esa novela, todo lo que tuve en esa novela una vez un hombre, desde luego sustentado en una modificación y una parte que es el relato fantástico, la teoría que lo sostiene, y modificar todo eso. Eso es donde yo nací. Esa novela está ahí donde yo nací. Todos esos caminitos y todo eso. Ahí está el Quijote, porque al fin y al cabo, una vez un hombre, un homenaje al Quijote y a la lengua. Ahí está el Sancho, que es revejío, y está Victoriano el Prieto, que es el Quijote. Porque toda la literatura es un acto de lengua imaginada, de cual tú tienes que manejarla todo. Ahora, que dice Santiago, claro, está acá. Y cuando yo paso a vivir ya a la ciudad del centro, yo viví en la calle, estaba la Belén, y estaba la calle España, un apartamento ahí que era de una señora de los Bermúdez, y yo ahí vivía en un apartamento muy largo, pero tenía un cuarto. Ahí yo publiqué El Fabulador. De noche hasta las 3 de la mañana. Ese libro lo hice yo en 3 meses, yo no sé cómo, eso fue un libro dictado por Dios, porque no hay manera de entender, y está dictado desde arriba, porque hay testimonio en este mismo libro, como yo te hablaba, que este es el documento base del Fabulador, porque ahí está a puño y letra, míralo ahí a puño y letra, lo que me salía, lo que venía. José Enrique, pero eso es Santiago. Antes de entrar al Fabulador, quisiera preguntarte algo. En la época cuando tú comenzabas a hacer tus primeros asomos a la literatura dominicana, la poesía tenía un tono, tenía un aire común. ¿Qué te llevó a ti, un jovencito de Santiago, a querer desafiar y a cambiar inclusive el tono poético de la poesía nacional? Y más allá, creo, pues te voy a decir, porque yo por eso que te digo que esto es un misterio, la poesía, a ti te mandan a esta dimensión con esas condiciones, porque ¿qué pasa con este libro? Este libro fue un libro de apertura en la literatura de lengua española. Este libro se ha estudiado, porque hay una edición, la edición de Fabulador, que tiene poemas de esto y está en muchas antologías. ¿Qué ocurre? Y yo estaba pensando, tú sabes el tono de lo que tú estás diciendo, marido, tú estás diciendo una cosa muy compleja, muy profunda, que a veces uno no la aborda porque uno no tiene que echarle en cara a nadie, ni eso. Además, el concepto mayor es el perdón, pero lo sufrimos mucho. Y yo sé lo que estamos hablando. ¿Cuál es lo que predominaba en mi época? Pues fue contracorriente, la poesía social, la poesía política. Sí. Eso es lo que predominaba. Y el que no estaba en eso, no estaba en nada. Pero tú viniste. Porque yo fui víctima de eso. Ahora, ¿qué pasó conmigo? Yo, dentro de ese mundo, yo pensé, venga, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué poesía que prevalece? Me leí a San Juan de la Cruz, que es grande, a Rilke, yo me leí todos los grandes poetas, pero si esto tiene siglo, a Wilma lo encontré yo en la calle, aquella edición de la Cosa Verde. Y digo yo me hice, pero si esto es lo que prevalece, Rubén Darío, que es fundamental en mi vida, si esto es lo que prevalece, ¿por qué tengo yo que ir por acá? Lo que tú estás hablando es muy es lo que arropaba a la República, al país, al mundo, que era la tendencia marxista, concreta, social, política, que Peñalebrón lo dice en el prólogo de este libro. Entonces yo lo que me arropé es lo que yo pensaba que es lo esencial. Y lo esencial en la literatura es la lengua, es el lenguaje. Porque la literatura es el lenguaje imaginado. No es el lenguaje directo. Toda obra es un acto de lenguaje imaginado. ¿Qué es esto? Que donde están los conceptos, ¿verdad? Donde están los conceptos, pero no son los conceptos. Porque la poesía al final de todo es la búsqueda del silencio. Y el silencio se conecta con los libros sagrados. Y el silencio se conecta con Dios.
porque al final todo termina en una voluntad divina. Si son poetas reales. Ahora, porque todo el mundo tiene la necesidad y la capacidad y tiene la libertad de hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de un momento del mundo, de la década, de los 100 años que hablamos, una época literaria, que hay un foco central, todo el mundo tiene derecho a eso, pero hay unos dos cuantos que cogen esos elementos esenciales, que ya yo quizá, por lo menos, decía palabra en el tiempo. La palabra en el tiempo sale en el instante. Tú no tienes que esperar el futuro para saber, sale en el instante. El tiempo lo que hace es que precisa lo que salió ahí. Yo voy a esperar que el tiempo diga que yo soy bueno. No. Inconscientemente tú estás produciendo y estás captando los elementos epocales. Pero ¿cuáles son esos elementos epocales? Porque hay manipulación, mucha manipulación. Realmente, a la salida de tu primer libro, Alrededor de una sospecha, ya anunciaba una voz distinta en la literatura dominicana, una nueva forma del manejo del lenguaje. Pero vamos a ir a la primera pausa y después que volvamos me vas a responder con más claridad, porque realmente eso poco se ha hablado públicamente. Ese libro realmente, José Enrique, Alrededor de una sospecha, anunció una voz distinta en esa época, una voz que vino a clarificar y a que otras personas tuvieran una mirada distinta. ¿Cuál es la relación que tú haces en ese libro entre el mundo que tú vivías en esa época y el lenguaje? Bueno, como te decía, yo leí los grandes poetas, yo lo leía, porque a mí pasó conmigo algo extraño. Yo estudiaba lingüística, eso fue en la carrera, cuando entré a la madre y maestra, que yo me formo en Santiago. Yo me formé en la madre y maestra en la escuela Luis Napoleón Núñez Molina, lo demás fue eso. Pero ahí es que yo me formo, porque tuve profesores de eso. Mira, yo recuerdo que cuando me dan el premio el primer premio de la madre y maestra, me lo da don Héctor, nos hicimos amigos, porque ellos me trataban, una cosa extraña, a mí todos los poetas viejos me trataban como igual, Peña Lebrón, don Héctor, Freddy Gatón, que era como mi papá, Manuel Rueda, esos eran mis amigos. Toda la vida, yo tuve los amigos de esos poetas mayores, no sé por qué. Pero imagínate tú que yo en Santiago estoy escribiendo un poema que nunca, los otros días fue que me explicaron cosas especiales. ¿Por qué yo escribí esto? Te voy a leer este poema, Teorema, dice, en aquellos tiempos, dice, en el silencio hay un espacio que no lo ocupa nada. En el espacio está la nada como un huésped perpetuo de la casa. Y más allá de la nada y del espacio, nosotros hacemos el espacio y la nada. Excelente. En esa época escribí esto. Era difícil. Don Héctor me decía, léeme. Nunca me dijo, esto está mal, no, léeme. Y cuando yo no iba, léeme. Yo después supo que tenía una forma ya de él, que leía mi poema y lo leía un grupo que tenía. Ahora mira lo que pasó. Cuando yo publico este libro, oye la historia, yo hago la obra, ahora cuando dirigía a la editora, yo hago la selección de poesía de Héctor Chauti Cabral, yo soy claro. Y entendí por qué él nada más decía, tú me lees. Ahora, Peñaleón me corregía, pero él no, tú me lees. Ahora, cuando yo fui donde Manuel Rueda, que me mandó don Héctor, y yo fui donde Rueda, con ese librito feísimo así, esto en bron, y me dijo, dame el librito. Don Héctor me llamó. Yo le dejo el libro, a los 2 días me llamó. Al día siguiente me llamó Rueda. Y yo temblando, yo venía con esto de Flimplan, y me dijo, una sola cosa me preguntó. Dice, ¿por qué tú dices aquí 3 zapatos? Yo digo, son 3 zapatos.
Ese poema llama Naturaleza Muerta. Digo, son 3 zapatos. ¿Y por qué no son 2? Digo, no son 3. ¿Y por qué no son 4? No, duramos 2 horas. Y 2 y 3. Yo sé que debe ser 3 porque yo no entendía que era la modificación del signo que yo estaba haciendo y con la modificación del signo, todo, la historia y todo. Y yo le decía, no son 3, no son 2. Después me dijo, él me dijo, después yo te estaba probando, a ver si tú sabías lo que yo estaba haciendo. Si tú sabías, me dijo, vamos a comer una cosa. De ahí no pasó. ¿Qué pasa? Yo estoy aplicando la primera ley de la poesía o del arte, que es la modificación del signo lingüístico. Eso lo aprendí luego yo con Carlos Ponzoño, que fue mi profesor de 2 años. Pero ya había visto yo un trabajo de Borges, donde Borges decía, Borges no sabía esta teoría, esta ley, pero ya había aplicado ya Borges en un artículo, dice, este soneto que tanto he leído, que tanto se ha publicado, que en tanta antología es un disparate. Y entonces Borges comenzó libro, verso por verso. Verso por verso. Y todo realmente se desgrana. Tú lo puedes buscar ahí en sus textos primarios. Esa es una intuición que tú como creador la tienes. ¿Qué vale y qué no vale? Tú la vas viendo. Porque tú no tienes que saber todo y tener conocimiento tanto para tú escribir un poema. Pues tú tienes la condición. Ahora, tú tienes la condición que te la dieron desde arriba, te la dio Dios, eso no lo da nadie arriba. Entonces tú vas haciendo y vas aplicando eso de manera consciente, cuando tú tienes conocimiento, y de manera inconsciente, porque tú tienes esa naturaleza. Porque si en eso tú vas a decir, ¿cómo que Rambo escribió esos poemas? Para ponerte que son casos, y cómo Cayo Claudio, para ponerte ejemplo, el mejor poema de Cayo Claudio lo escribe muy jovencito, que se llama Cortés en Neblina. Excelente poema, para ponerte un ejemplo. Yo leí, por ejemplo, la poesía de Pastor de Moya. Fueron 3 poemas que yo me encontré en un periódico. Y digo, ¿y este poeta? Porque yo leo todo, marido. ¿Tú sabes por qué yo leo todo? Porque tú no sabes dónde está el poeta, la poeta. Tú no sabes. Hay que leerlo. Hay que leerlo todo. Una pregunta, José Enrique. Después de ese gran libro que vino a romper la tonalidad de esa época, después viene ese gran poema Total. Ese poema Total donde tú te encerraste 3 meses específicamente para escribirlo. Yo quisiera saber, antes de entrar al libro del fabulador, ¿qué sucedió en ese aislamiento de 3 meses del poeta? Porque ese fue un encerramiento de 3 meses seguido, sin salir. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo daba clase en la Madre Maestra, yo daba clase de español, le daba clase allí. Pero yo vivía y daba clase, ya yo había salido de Eugenio. Pero yo vivía en una burbuja. Que esa burbuja la vine yo a sentir cuando publiqué Arcilla, que es uno de mis últimos libros. Eso es otra cosa. Pero yo vivía en esto. Yo vivía en literatura, teníamos amigos, Rafael, Rodolfo, Juan Alberto, que era una tertulia que teníamos en Moca, Pedro Pompeyo, todo ese grupo. Y yo vivía en esto, toda la noche vivía en esto. Ahora el fabulador fue una cosa extraña. Yo vivía en ese cuarto y me viene encima este libro. Fíjate que este libro está hecho aquí a mano, la fecha de 78 y todo, acá 25, 78. Te voy a poner la anécdota así, mira acá. Este libro está dirigido de allá. Una vez en México, porque yo no sé por qué yo escribí esto así. Cada palabra que está ahí fue la que me vino así como una plomada. Cada plomada, cada palabra. Solamente hay un verso que está aquí que te lo voy a decir, que ahora estoy revisando y no sé cómo está en la primera edición. Cada palabra caía, cada palabra. Y yo iba y me venía la cosa y me sentaba. Y comenzaba a escribir, me sentaba. Y de noche yo amanecía a las 3 de la mañana escribiendo esto a las 3 de la mañana. Una vez, cuando yo estuve en México en una cosa de Azales, me dice un poeta amigo, no recuerdo el nombre, pero era
es el sobrino de Pablo Antonio Cuadra, un gran poeta nicaragüense y de la lengua española. Y él, yo llevé 4 libros allí, y él le di uno, y él me dice, dile, José, ¿y cómo? Voceado así que ¿y cómo tú escribiste ese libro? Y yo le dije, Dios fue que me lo dictó, porque no, él se paró. Y una muchacha que estaba allí, de la delegación boliviana, me oyó y se quedó ahí. Yo no sé por qué ella siempre, esa muchacha que la tengo clara, siempre me veía en Santa Fe. Ahí no se habló más, yo hice Dios. Y mira lo que estoy pasando, que te lo voy a decir ahora. Porque no hay otra manera. Porque yo duro 8 años escribiendo un libro. 7, 5. Yo le doy mucho tiempo a mi libro. Hasta que no haya un alófono donde va, porque la literatura tiene que ser matemática, precisa. Para tú lograr la ambigüedad, que es la naturaleza de la literatura, tiene que ser matemático, preciso. Cada elemento tiene que estar en su sitio. ¿Y cómo salió esto? Mira, revisando este libro, para venir a este programa, y compararlo con este que estoy sacando ahora, yo me doy cuenta que hubo algo, y te lo voy a decir algo, que me te dice. En ninguna de las ediciones que yo he hecho el Fabulador, ni la española, aparece este verso. El poema comienza diciendo, yo soy el fabulador. Y el verso que sigue después dice, soy el que soy. Eso no está aquí. Ni está en la edición española. Entonces, ¿cuál es la explicación con una persona? Es que tú no tenías condiciones, porque tú sabes lo que está diciendo ahí. Soy el que soy. Eso es que Dios le dice a Moisés. Yo no estoy hablando de nada, yo soy un creyente en Dios, pero eso no está. Ahora va a estar en esta edición. Pues porque yo estoy muy, muy consciente de por qué este libro salió tan rápido, 3 meses. Mira lo que me dijo Peña Lebrón cuando lo leí. Peña Lebrón me dijo, manda el libro a Siboney, mírala aquí, que ese libro va a ganar. Y si no gana el libro, yo lo voy a publicar. Por eso es que Moca es como mi segunda patria, quiero más. Mi Moca. Yo iba ahí en Moca, iba mucho. Y estaba. ¿Eso qué pasó? Este libro es mágico, no sé. Dime una cosa, José Enrique, porque El Fabulador es un gran libro, es un libro que lo consideran muchos poetas como uno de los mejores libros que se ha escrito en la literatura dominicana. Pero quisiera hacerte una pregunta y quiero que me la reflexione muy bien. ¿Quién habla en El Fabulador? Dios. ¿Habla usted? No, yo te estoy diciendo que ¿Habla el hombre? No, aquí hay... ¿O es la voz de todos? Yo te voy a decir la voz de todos, te voy a decir qué ocurre. Mira, yo no soy religioso, pero creo en Dios, totalmente. Y creo que pasamos, que la muerte no existe, que pasamos a otro plano. Estoy muy convencido por mi experiencia y todo. Mira qué pasa con esto. Hay un libro mío que se llama Huellas de la Memoria, que ese libro anduvo por allá, por acá, por acá. Es el libro que yo me leo porque veo que hay el sentido de la lengua, pero hay otra cosa. Huellas de la Memoria. Estuvo en España, estuvo en Columbia Universidad, estuvo por acá. Este libro, El Fabulador, yo no lo leo mucho porque digo que no es mío. No lo leo mucho. Ahora lo estoy leyendo, no lo leo porque cuando yo lo leo digo yo, pero ven acá, y cómo todo esto está exactamente donde va. Fíjate, Marino, que una de las cosas que yo poseo, que así que tengo conciencia, es que yo estudié bastante en literatura y me especialicé en análisis de texto. Y no sé por qué, pero me especialicé en eso. Yo con un poema yo te digo dónde está y dónde no hay, o una novela yo te digo dónde hay. Y que hay esto y esto y esto, yo te digo eso. Y este libro, ¿cómo salió exactamente cada alófono, cada palabra, cada sílaba, cada oración, cae exactamente como una plomada? Por eso no lo leo, digo, porque eso no es mío en el fondo. Yo fui un instrumento para que se hiciera eso. Mira lo que ocurre. Nosotros, eso está en el Salmo 90. ¿Te recuerdan? El Salmo 90 dice, la vida de un hombre son 70 años, ¿verdad?
Y si es muy robusto, 80. Desde luego que ahora con la medicina llegamos más allá. Ahora, cuando tú estudias la literatura, tú lo estudias por época. Y la época significa 100 años. Donde esos 100 años, todos nosotros, todos los que estamos en ese año, tenemos la misma condición, vamos a decir, el mismo derecho, no vamos a decir condición, el mismo derecho de captar los elementos epocales y ponerlo allí. Por eso es que tú puedes escribir una gran obra a los 16, a los 17, como a los 90, 80 años. Y yo te puedo poner ejemplo de Rueda. Rueda tiene un libro que se llama La escritura terrestre, que son 613 versos blancos. Un solo conjunto versal. Ese libro eso es lo que se llama ese libro de Rueda es una cosa extraordinaria. Todos son en decasílabos, verso blanco. Entonces, luego de eso hay muchas cosas de Rueda, porque yo dije Rueda. Aquí hay cosas que usted tiene que sacarlas porque no nos sirve. Entonces luego termina con Macandal, ya al final de su vida, que termina el otro gran libro. Entonces tú tienes esos 100 años. Esos 100 años tú puedes escribir tu mejor libro en el 80, los 70, los 80, tú puedes hacer eso. Porque la vida tuya está marcada para que te desarrolle en una época, en 100 años. Por eso no se puede decir que el viejo es, que el joven es el que hace la obra nueva. No, el viejo también la hace. José Enrique. Y este libro responde a un momento intermedio en mi vida, y te voy a decir una cosa. Exactamente tiene el movimiento de 70 años, porque el personaje central es un señor mayor que está pensando su vida hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué papel tú crees que juega el silencio en la poesía? Total, esa es la condición primera. Cuando tú escribes, tú estás buscando el silencio. Mira, hay una cosa muy sencilla. Todos buscamos el silencio. En el silencio es que se produce la verdadera elevación y la verdadera expresión. Es difícil hacer eso, pero hay que tener la conciencia de quitar. En poesía es mejor quitar que poner. Es mejor quitar, siempre es mejor quitar que poner. La tendencia generalmente a poner muchos adjetivos, muchos complementos, muchas cosas. No. Por eso que Vallejo es tan Vallejo. Porque Vallejo decía sustantivo y verbo. Están los vuestros en las pocas cosas que dice sustantivo y verbo. Sobre esas dos categorías gramaticales debe descansar la expresión. Y te voy a decir más lejos. Es lo que se busca. El silencio, la serenidad, porque ahí es que queda. Hay una concepción del poeta que tiene un Ángel Crespo. Ángel Crespo es un gran poeta, pero tú sabes que en España es demasiado grandes poemas, demasiado, pero Ángel Crespo es un poeta, es un traductor de la poesía del portugués, de gran poeta que me fue, el lector anónimo. Él es un gran traductor también de Guimarães. Creo que Guimarães. Este es un gran Ángel Crespo, un gran traductor, pero un gran poeta y un gran ensayista. Y él tiene una definición del poeta que para mí es la más acabada. Él dice esto sencilla. Poeta es aquel que descubre los sentidos que tienen las palabras comunes. Y si tú vas a ver eso, donde está la gran literatura, la gran prosa, los grandes versos son los libros sagrados. Sí, por eso los libros sagrados. Por eso que la Biblia es un libro inacabable. Porque tú coges el Eclesiastés y con dos cosas te haces unos versos que te dan todas las dimensiones. Del mundo. Lo que es del mundo. Entonces, y dice la Biblia, no, ahí está todo, en ese libro tú lo tienes todo. Y ahí entonces, ¿qué se busca? Precisamente el silencio. Mira, San Juan de la Cruz, que es el mayor poeta de la lengua, son 114 versos. El cántico espiritual. Y como la mejor amplificación o concretización que tenemos de Dios, la da San Juan,
es un fonosímbolo. Un fonosímbolo, ese procedimiento no existía en la época, pero es un fonosímbolo. La preeminencia de un solo fonema, la S, pasó por esos sotocompresura. Esa relación de S que te va dando, te da una naturaleza, una entidad, solo de Dios. Y es una cadena de S. Sí, eso es ese fonema. Entonces, es sentido, como tú dices, y si, no solamente cuando hablamos del silencio, no se habla solamente de la poesía, se habla en la novela, se habla en el cuento, se habla en el ensayo, es lo preciso. Lo preciso. Lo preciso. Vamos a lo mínimo. Vamos a la... Lo mínimo significativo. A la segunda pausa para ir luego a la última pausa de nuestro programa. Entonces, José Enrique, en ti la transparencia de la poesía consiste en iluminar sin adornar. Totalmente de acuerdo. Y eso debe aplicarse a todo acto de creación, no importa que sea verso, que sea prosa, porque hay un asunto que te voy a agregar, que tal vez le sirve a mucha gente. Hay una cosa clara, que es el poema y la construcción. Son dos cosas diferentes. Son dos diferentes. ¿En qué tú crees? La poesía y la construcción del andamiaje donde opera lo que llamamos poesía, porque la poesía es todo. Es así. Entonces, ¿en qué tú crees? ¿En el tiempo que pasa? ¿En el tiempo que permanece? ¿O en la memoria? Mira, decía Antonio Machado, palabra en el tiempo, eso es poesía. Palabra en el, claro, palabra en el, yo en mi libro el libro mío que hice sobre análisis de texto con una metodología para hacer analizar el acto poético, yo hablo la palabra en su asiento. Lo que queda es el asiento. Pero ese asiento tiene un misterio. Es un misterio que uno no llega. Cuando tú escribes, lo que es. Sí, tú no tienes. Recuérdate de los cuartetos de Helio. El tiempo pasado está en el tiempo presente. Eso es fundamental en el sentido. Él no está inventando, él está haciendo una paráfrasis o una oración de un concepto profundo de la cuestión mística planetaria. El tiempo es en el presente. El presente es el pasado. El futuro es sinuoso, porque tú no sabes qué previene. Desgraciadamente o agraciadamente, el futuro es el tiempo presente. Entonces, donde opera todo es el presente, porque el pasado te va aquí. Y quizá es cosa complicada. Cuando tú escribes, lo que tú produces, eso está ahí. Eso está ahí. Tú no debes decir, bueno, yo voy a esperar que el tiempo venga, el tiempo dirás, que va a decir que yo soy bueno. No. ¿Tú te recuerdas aquel asunto de los impresionistas? Que eran unos de que no sabían, que habían violentado todo, y Degas dice, no, eso sí, nada más necesita una sola persona que testimonia de que eso vale. Uno, y si no aparece esa persona, aparece tú mismo, como narratario, porque tú eres tu primer lector. José Enrique, si tú fueras a definir la poesía con una sola imagen, ¿cómo la definirías tú? La palabra tiene estas dos cosas, significado y significante. Aquí es con esta que se trabaja. Olores están esto, las sensaciones, asombro. Tú sabes lo que tú dices, asombro. El asombro conduce a la belleza. La belleza se manifiesta hacia arriba, se manifiesta hacia lo feo, hacia abajo, al infierno y hacia arriba. Por eso que hay un movimiento de la luz hacia arriba y lo oscuro hacia abajo. Pero todo es posible porque todo está dentro del sistema. Tú acabas de ser galardonado con el máximo premio de
de la República Dominicana, Premio Internacional Pedro Enrique Ureña. Este premio te consagra como uno de los poetas más grandes del siglo XXI, junto con Manuel del Cabral, Tomás Hernández Franco y otros. ¿Qué ha significado para ti eso? Mira, Marino, yo en otro momento, porque este libro es suficiente. Este libro, y este libro es fabulador. El Mira, fabulador. ese libro lo tuvo en su mano el último del 27, Luis Rosales, en su mano. Este libro lo tuvieron todos los poetas que yo estudié allí. Cuando fui a estudiar, estuve allí, lo tuvieron todos en su mano. Y dice, este libro tiene que publicarse en España. Es un gran libro. Esto se publicó en España. Yo dije, ¿por qué? Porque tiene que publicarse en España. El primero que lo dijo fue mi amigo, el poeta boliviano. Caramba, mi amigo, el poeta boliviano que dirigía la colección de Simose, Pedro Simose. Pedro Simose me dijo, este libro tiene que publicarse aquí. Y después me dijo, este libro tengo que llevárselo yo a Gastón Vaquero, que fue mi amigo hasta que yo estuve allá. Hay cosas que yo un día lo diré, y esto sí se publicó allí. ¿Dónde hay la lengua? Va a ser la lengua. Ahora, cuando tú hablas del premio, yo te voy a decir lo siguiente. Hubo momentos que yo lo hago hacer, este libro lo que me hizo fue un impulso en doble sentido. Claro, en doble sentido. Me da un impulso de vida. ¿Tú sabes cuántos libros tengo yo publicados más o menos? Entre narrativas, cuentos infantiles, cuentos educativos, libros de cuentos. Yo tengo 50 cuentos por ahí, ya tengo, y estaba yo pensando, tengo como 22, 23 libros. Y debe haber, sin publicarse, debe haber unos 5 o 6 libros, porque todos esos ensayos, los internacionales, los que yo he escrito sobre Borges, sobre Guimarães, sobre lo que yo he escrito eso no se ha publicado en libros, tampoco lo que se ha publicado en lo que yo he publicado en periódicos. Quizá, y sí, creo que sí, quizá yo soy el que más ha escrito sobre el cuento dominicano. Tengo páginas, mucho. He escrito mucho sobre el cuento dominicano. Casi de todos los cuentistas publicados. Y yo he participado en muchos proyectos editoriales. La obra de Tomás Hernández Franco existe, la que está ahí, porque yo me dediqué, pues yo hice ese trabajo, rescaté todo lo que había. Y te puedo hablar de eso. O sea, que yo tengo una obra que yo no digo, bueno, eso ha sido mi vida y voy trabajando, porque un libro terminado, ya tú no tienes que volver a él, tú sigues trabajando. Entonces, cuando me dan este premio significa mucho para mí, en el sentido del humano. Porque la obra está ahí. Lo humano. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay premios. Y yo premios nacionales tengo de poesía, de cuentos infantiles, tengo cuentos de novelas, tengo cuentos de por acá, premios. Tengo premios de por ahí, muchos premios. Pero hay una cosa también ahí. Este libro merecía premio hace años. No estoy hablando de todo lo que yo he escrito, esto. Porque esto se ha comentado en México, en Argentina. Aquí se ha comentado. Este libro es de Santo Domingo. Es de aquí, pero es un libro de la lengua. Estos son libros porque, Santo Domingo, bueno, de la lengua española. Entonces, cuando tú hablas de este premio, me agradezco enorme. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy alumno de Pedro Enrique Ureña, alumno. Si yo soy escritor en parte, también se lo dejo a Pedro. Cuando yo encontré la gramática castellana y yo me he leído todo lo de Pedro, todo lo que sale. Tal vez, dicen especialistas, bueno, yo he leído de Pedro. El último trabajo que yo hice sobre Pedro fue sobre por qué se lee a Pedro, el ritmo, es lo poético. Por encima de todos los ensayistas que se lee a Pedro, es por el ritmo, es por lo poético. Está ahí establecido porque hay un problema, Marino, sencillo. Cuando tú das un juicio, ese juicio tiene que estar sustentado en la verdad, en el análisis, porque lo demás es palabra, en el análisis, porque el libro habla. El libro es que dice lo que es, no lo que tú te crees. Porque por eso hablamos de que los libros son multívocos.
que cada poema tiene unas posibilidades enormes allá implicadas en él mismo, no que tú te lo inventes. Y el mismo poema genera otras posibilidades y tú con tus condiciones tú la ves. Ahora, específicamente el premio Pedro Enrique Ureña, lo mejor, una de las cosas mejores que me ha pasado en mi vida y en este momento que me hicieron el premio, porque si yo estoy aquí, esto es sin retórica, sin literatura, como decía Rubén Darío, si yo estoy aquí hablando contigo, y hay que ser honesto, yo no puedo estar hablando mentira de nada, ya no. No hablo muchas mentiras, no. Si yo estoy aquí es porque Dios lo permitió. Porque Dios lo permitió. José Enrique, este programa lo ven muchos jóvenes que quieren escribir, poetas, escritores, cuentistas. ¿Con cuál debe de ser el compromiso de un escritor? ¿Con la sociedad o con la palabra? Con la palabra, porque la palabra lleva a la sociedad, primero, la palabra. Porque si tú no trabajas la palabra y le das la dignidad, y encuentra esos sentidos ocultos que están allí y lo eleva, como dice Ángel Crespo, tú no vas a hacerle ningún bien a la palabra. Te voy a poner un ejemplo, ahora que tú ves perfectamente. Es con la palabra, y cuando usted tiene el compromiso con la palabra, usted tiene entonces el compromiso con el país, porque usted le va a servir al país. Usted va a hacer el país desde lo que usted hace. Y si usted es un escritor, es con la palabra que usted le va a hacer eso. No hay otro instrumento, porque si usted tiene la pintura, ya hay otra cosa, usted tiene la escultura, pero la palabra. Y con esa es que hay que buscar esos sentidos que siempre tienen latente la palabra común y corriente. Ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te recuerdas? Usted se acuerda que dice que Platón sacó de la República a los poetas, digo, porque no servían. ¿Te recuerdas que se habla de eso? Claro. Ok. Esto es lo mejor. Me extrañó cuando eso lo lo leí dice, la primera vez. Que no sirve. Ahora, cuando yo estuve en México, qué suerte, me encontré que se le estaban dando el premio Pedro Enrique Ureña a Pedro Lastra, uno de los escritores más importantes y analistas, cuentistas, y ese que tiene la historia de cuentos hispanoamericanos, el premio Pedro Enrique Ureña. Yo estuve ahí. Y habló, yo me debo, la vida mía, lo que yo soy se lo debo a Pedro. Pero ahí se habló de Guidó, el filósofo español, que tiene un libro que se llama La Poesía. Es un libro que él... La poesía. Sí, la poesía. Yo lo tengo ahí. Yo lo tengo. Él hace, recuerda que te voy a decir, él hace esto. El libro está con texto antiguo, griego, y los textos traducidos. Y él dice, en un momento, ¿por qué se dice que Platón sacó del libro de la República a los poetas? Sí, hay una razón. No era porque no servían, que no servían. ¿Sabes lo que dice? No, ese no es el hecho. Lo que pasó que los que hacían poesía en esos momentos se descarriaron. Lo que hicieron los poetas en ese momento, que comenzaron a hacer las cosas por su cuenta y no se disciplinaron, no estudiaban. Y si usted no se prepara, en este caso con la palabra, ¿a qué república usted le va a servir? Eso lo dice Lledó ahí tú lo puedes revisar cuando llegue allá, que está en tu casa. Y entonces tú te recuerdas que los primeros caligramas y las cosas que hay en el mundo lo hicieron los griegos. Sí, no. Está Simo de Roda, que está aquí en mi libro. Yo estaba diciendo que Huidobro y todo el mundo, no, eso es griego. Porque la literatura experimental va paralela a la literatura que se hace en la línea. En la línea quiere decir una palabra después de otra, una palabra después de otra, un fonema después de otra. Y lo otro cae en la experimentación, que también es válido. Ahora, que eso se integre dentro de lo válido del mundo, eso es otra cosa. Puede quedar como extrañeza. Y te lo digo a ciencia, porque yo estudié bastante la literatura experimental, por una casualidad que tenía que dar un curso a profesores de literatura, de las universidades, de literatura experimental. Claro, está toda la literatura experimental, yo me la leí toda, estudié todo, hice una antología, que se perdió, se lo prestó una gente y se la tomó, una antología, ya de manera sistemática, pluralismo, extremismo, todo eso, todo va paralelo a la línea de la literatura fundamental, porque mira esto,
Claro, todo el mundo tiene derecho. Entonces Platón lo sacó porque esta gente no le iban a servir a la República, porque no se formaron. Entonces yo te digo ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los muchachos? Formarse, estudiando, como dice Mañana, esto otro cosa dice Mañana, para un arte de escribir. ¿Cómo se forma un estilo? Leyendo, leyendo, leyendo. ¿Pero qué leyendo? Leyendo de lo bueno. Por eso cuando se habla de biblioteca, ¿cuántas bibliotecas? Es que la biblioteca nada más con 100 libros es suficiente, como dice Pedro Enrique Ureña. No hay que llenar todos esos anaqueles. Si el estudiante leyó 10 libros buenos, se forma. A la verdad, José Enrique, que queremos quedarnos con esas últimas recomendaciones tuyas. Esta noche ha sido una noche donde se ha hablado de claridad, de silencio y de palabras que aún resuenan en este estudio. José Enrique nos ha recordado a todos nosotros que la poesía es un modo de estar en el mundo, es un acto permanentemente de fe, es una forma inclusive de habitar el tiempo. Te agradezco por estar aquí con nosotros y decirte que este no será la última vez, sino la primera de muchas. Y hemos tenido con nosotros, señores, a José Enrique García, Premio Nacional Pedro Enrique Ureña para la gloria de las letras dominicanas, uno de los mejores escritores que hemos tenido en el siglo XX, a finales del siglo XX y en el siglo XXI. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden algo, la vida es muy breve, por eso hay que leer. ¿Cuánto hiciste?